Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, ¿verdad? Cualquier hora que nos vean. Ah, pues el tema de hoy, ¿verdad? Hablemos la verdad sobre María en la religión católica. Eh, Primero, ¿verdad? Quiero decir que aquí no estamos para burlarnos de nadie, ¿verdad? No estamos aquí para burlarnos o creernos mejor. No es nada de eso, ¿verdad? Sino hablando la verdad conforme a la palabra de Dios. Y sobre este tema, ¿verdad? Que es muy delicado para muchos, ¿verdad? Especialmente para católicos, ¿verdad? Eh, yo entiendo, ¿verdad? Uno se mantiene fiel a defender, ¿verdad? Lo que cree. Pero aquí no estamos para defender de lo que pensamos que es la verdad, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Lamentablemente, ¿verdad? En la Iglesia Católica, eh, el, el feligrés es instruido que todo lo que diga el Papa tiene que ser escuchado y creído, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? Como muchos van a iglesias, hay muchos que son católicos y, y leen, pero tenemos un problema, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han enseñado dónde empieza el Nuevo Testamento? Exactamente. Les han enseñado todo el libro de Hebreo, ¿verdad? Que esto apunta más a los judíos, porque esta carta fue hecha para judíos, ¿verdad? Para exhortar a los cristianos convertidos judíos que estaban en persecución también, y los que estarán, claro, en la tribulación, que eso ya no le compete a la iglesia, ¿verdad? Porque no van a estar aquí. No vamos a estar aquí, perdón. Si el feligrés lleva su Biblia y va leyendo a como nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando Pablo andaba evangelizando, entraba a las sinagogas, habían muchos escuchando a Pablo y chequeando si de verdad coincidía lo que decía Pablo, ¿verdad? Entonces, esto no se ve. Yo se los digo, yo me crié en un colegio católico. Estuve allí por 5 años. Y bueno, la misa era forzada, pues, porque uno tenía que ir. Pero yo nunca vi nada, solo vi misa, pero nunca nadie vio Biblia, nada, 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 solo hacer rituales, ¿verdad? Entonces, eh, no hay una doctrina sólida, no hay una enseñanza, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Esto es lo que lleva a muchos, por favor, yo no estoy aquí, ¿verdad? Para eh, hacerlos burlarme, como dije, ¿verdad? Pero esto se tiene que llamar a como es, por la ignorancia, ¿verdad? Y culpa del que va y acepta todo esto, porque si nosotros decimos, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Aún en la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Versículo 1 y 2 es siempre un recordatorio a cada creyente, ¿verdad? Para darnos esa, no seguridad, sino que
esa paz, ese alivio de recordarnos, ¿verdad? El versículo 3 y 4 es el evangelio de que el incrédulo debe de escuchar y creer para ser salvo, ¿verdad? Efesios 1:13 dice que nosotros, desde que oímos el evangelio de salvación, nosotros somos bautizados, no con agua. El agua no tiene nada que ver con la salvación. Es Jesucristo el que bautiza. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice exactamente que Jesucristo es el que bautiza, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, el Espíritu Santo nos bautiza, creyendo en lo que hizo Jesucristo, creyendo que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Somos sellados hasta la redención por la posesión adquirida, posesión comprada. ¿Quién nos compró con sangre? Jesucristo. Jesucristo ya pagó por todo el mundo, ¿sí? Muchos dirán, ¿y cómo es eso que pagó por todos? ¿Cuántas veces va a morir Jesucristo? ¿Cuántas veces tiene que morir Jesucristo? Si Hebreo nos enseña claramente, una vez, y perfecto sacrificio fue. Jesucristo no tuvo daño, no tuvo ningún defecto a como se llevaban las ovejitas, ¿verdad? Sacrificio. Era requerido la mejor oveja, ¿verdad? Y esto era agradable al Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Jesucristo nunca pecó, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el que murió por nosotros, no María, ¿verdad? María fue la mamá de Jesús. Jesús, Dios manifestado en la carne. Eso es todo. Eso es todo, ¿verdad? Pero María fue como una mujer igual a cualquier mujer en el mundo. Lo único que el ángel dijo que ella era bienaventurada. Bienaventurada significa dichosa. Dichosa María. ¿Por qué? Claro, llevar en el vientre al Dios eterno, ¿verdad? Al verdadero Dios. Pero es claro que era necesario que Jesucristo viniera en carne, para poderse manifestar al mundo, para poder cumplir lo que ningún ser humano podía hacer. Entonces, cuando María da luz a Jesucristo, María, ella tenía que purificarse. No vamos a verlo en esta enseñanza. Por favor, escuchen, ¿verdad? Escuchen, sepan escuchar. No sean arrogantes, no sean orgullosos, ¿verdad? Deleitémonos en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Ese es el problema que hay en este mundo, ¿verdad? En la otra enseñanza vamos a enseñar lo que se requiere. Y dice, ¿sabían ustedes que la mujer está inmunda cuando, así decía la palabra Señor, cuando la mujer estaba menstruando? Ningún hombre la podía tocar. Ahora pueden decirme, eso es ilógico, que María nunca menstruó. María tuvo que llevar su sacrificio, a como miraremos más adelante, ¿verdad? Ella hacía sus sacrificios porque ella era pecadora. Además, después de Jesucristo, la palabra del Señor nos dice claramente, y vamos a ver los versículos para que ustedes lean, apunten y lean, ¿verdad? Porque ese es el problema. El papa o el padre o lo que sea, o el cura les dice, el papa dijo, o Dios dice, y no podemos aceptar algo sin
chequear la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la infalible, no la de un hombre, ¿verdad? Y vamos a ir hablando, ¿verdad?, sobre esto. Y hoy vamos a hacer una parte, ¿verdad?, en este video. Y no sé cuántas partes van a ser, ¿verdad?, pero vamos a explicar. La segunda parte va a ser rotundamente explicado para que vean, y por favor abran sus ojos, ¿ok? Con amor se les dice, no se les dice con una arrogancia, ¿verdad? Y no lo tomen, no dejen que el enemigo los aparte de la verdad, ¿ok? En la religión católica, lamentablemente, es una manera de engañar y llevar a condenación al mundo por medio de mentiras, ¿verdad? Leamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y veremos que María no quedó virgen, a como dicen. La Biblia muy claro dice que María tuvo hijos e hijas con José. Vamos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Versículo... perdón. 24 y 25. Dice... perdón. Escuchemos bien. Dice, y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su esposa. O sea que ese momento que el ángel le dijo, váyanse, ¿verdad? Que se fueran, ¿verdad? Miren, y dice aquí el 25, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Yo sé que está en sus Biblias también los católicos. Está en la Biblia de los católicos. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ok, una pregunta. ¿Cómo se puede llamar primogénito a un niño que es uno, que no tiene hermanos? ¿Cómo se le puede llamar primogénito? Si la palabra lo dice, primogénito es el primero. Quiere decir que hubieron más, ¿verdad? Ok. Ahora vamos caminando, ¿verdad? No se le dice a un primogénito cuando es el único hijo, ¿verdad? Y eso es así. También lo confirma Lucas 2.7. Vamos a Lucas 2.7. Disculpen aquí. Tengo que quitar el Bluetooth. Disculpen. Que voy a estar encendiendo el carro porque si no está haciendo mucho frío aquí. Son 4 grados. Y tengo que tener encendido el carro por la calefacción. Está súper frío. Ok. Lucas 2.7, ¿verdad? 2.7, por favor. Sepan escuchar. No estamos aquí, ¿verdad?, para burlarnos de nadie, por favor. 2.7 dice, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Primogénito. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de confusión. ¿Ya? Entonces, si hubiera sido verdad, como dice el Vaticano, hubiera dicho el hijo, el único, ¿verdad? Único hijo, ¿verdad? No hubiera dicho primogénito. Ok. La palabra de Dios nos dice que Jesús tenía hermanos. Vamos a leer los hermanos, ¿verdad?
Juan 7:1-5. Juan 7:1-5. Ok. Y yo ya he visto enseñanzas que aquí, hay uno de los curas, ¿verdad? O los padres que se les ha enseñado que cómo refutar esto, de llamar. No es lo que pasa, es que se está refiriendo a hermanos como en la fe. Y esto es mentira. Porque vamos a leer y ustedes van a ser los jueces, ¿verdad? Y escuchemos. 7:1, dijimos 7:1-5. Escuchemos, ¿eh? Y después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban de matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, llamada de los tabernáculos. Dijéronle, pues, sus hermanos, ya les voy a decir por qué no eran sus discípulos. Sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, ¿ya?, vean las obras que tú haces. Porque ninguno, aquí lo afirma la palabra de Dios, porque ninguno hace las cosas en secreto y procura él mismo ser conocido en público. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ok, ¿estos son hermanos de la fe? No. Aquí está diciendo claramente que no creían. Si no eran creyentes, si no creían que Jesucristo era el Cristo, ellos no eran creyentes, ¿verdad? Ok. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos, hijos de María, hermanos de Jesús, ¿ok? Muchos no entienden. Jesús no podía ser concebido por un hombre. Ahora el Espíritu Santo no tuvo ninguna relación con María. Como muchos, ¿verdad? Que estos son, no sé, depravación, ¿verdad? Mental. Porque el Señor puede poner la semilla en una mujer, ¿verdad? Eso lo hizo Dios. No vino que, imagínense cómo es el mundo, ¿verdad? Que cuántos mitos. Ustedes no pueden relacionar la idea, supuestamente, como Zeus vino y se poseyó de una mujer. Imagínense, ¿verdad? Tuvo sexo y tenemos a Hércules. Por favor, tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Es similar a como muchos están enseñando también. Ok. Ni sus propios hermanos creían en Jesús, ¿verdad? Mateo 13, 54-56. Mateo 13, 54-56. Dice, y venido a su tierra, les enseñó en las sinagogas de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos no son de la fe? Son hijos de María, salidos de su vientre, ¿verdad? Ellos concebidos, ¿verdad? Por medio de José, ¿verdad? Entonces, aquí prueba que María conoció a José. La palabra del Señor lo enseña muy claro. María tuvo hijos. Aquí dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Y tuvo hasta hermanas Jesús, miren. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas?
y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ya? ¿Ya vieron? Prueba de que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Jesús no nació en pecado. María llevó sus sacrificios, como lo miremos, ella llevó su sacrificio porque ella era una pecadora como ustedes y como nosotros, ¿verdad? Entendamos. Ahora, María no se fue en cuerpo y alma. No hay cualquier persona pecadora no puede ir, dice la palabra del Señor, que no puede entrar ninguna corrupción, ni sangre, ni carne, ¿ok? Por eso el Señor da su Espíritu Santo para que podamos ir al cielo, ¿verdad? Sin medio de eso no podemos. Y la única manera es por medio de creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Ahora, Mateo, ahí mismo, capítulo 12, ahí mismo en Mateo, versículo 46-47, ¿ok? 12, 46-47. Dice: y estando él aún hablando al pueblo, he aquí su madre y sus hermanos estaban de pie fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están de pie fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, Jesús dice, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, que está hablando, ¿verdad? Estos son mis hermanos, ¿verdad? En la fe, los que estaban afuera, ¿verdad? Su familia, que nosotros le llamamos familia carnal. Cualquier persona que ha aceptado el evangelio, lo consideramos mujer u hombre, ¿verdad? Hermano tal, hermana tal, porque es en la fe. Mis hermanos, yo tengo hermanos y hermanas, somos 8. Ellos son mis hermanos en la carne, ¿ok? Ahora, Marcos 3:31, ¿verdad? Siempre sus Biblias, por favor. Siempre sus Biblias. Porque, miren, esto hay que decir a cómo es. Si una persona va a refutar solo con palabras, sin tener su Biblia, no podemos hablar de esa manera, ¿verdad? No podemos hablar de esa manera. Eso se llama ignorancia. Nos guste o no nos guste, eso se llama ignorancia, por favor, ¿verdad? Marcos 3:31-32. Dice: vienen pues sus hermanos y su madre, y estando de pie afuera, enviaron a él llamándole. Y la multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. ¿Ya vieron? Hermanos. Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? Ahora, en Marcos 6:3. Marcos 6:3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. ¿Okay? Ahora, Juan 2:12. Juan 2:12. Dice: después de esto, descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos. Aquí la Biblia bien clara está hablando, no el discípulo diciéndole a ellos hermanos. Bien clara dice la Biblia, que dice: después de esto descendió a Capernaum, él y su madre,
y sus hermanos y sus discípulos. Los discípulos eran los que creían en él. ¿Ok? Muy diferente. Hermanos de carnes y sus discípulos, ¿verdad? Hermanos espirituales. ¿Ok? Y estuvieron allí no muchos días. ¿Ok? Ahora, Hechos 1:14. Hechos 1:14. Ok. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver que finalmente allí claramente podemos ver, ¿verdad?, que ellos creyeron, porque allí está orando María, están orando sus hermanos y los discípulos, ¿verdad? Y esto ya sucedió. Acordemos que los hechos ya comienzan después, ya cuando Jesucristo, ¿verdad?, ya él había ya subido. Porque si ustedes leen el versículo 1, ¿verdad?, hasta el 11, ya ustedes pueden ver que el ángel le está diciendo a los discípulos: miren, así es como ven a Jesús subir, lo van a ver que viene él, ¿verdad?, en una nube, ¿verdad? Entonces, ya después en el versículo 12, ya se va hablando todo después de que Jesucristo ya haya subido. Entonces, aquí claramente vemos que sus hermanos creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Ok. Primera de Corintios 9:5. Primera de Corintios 9:5. Ok. Dice, aquí Pablo, ¿verdad?, está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Dice: no tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Ah? Aquí no está hablando hermanos de la fe, está hablando hermanos de Jesús en la carne. Y dice: como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús y Cefas. Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Apunten, ¿verdad?, para que ustedes puedan chequear, ¿verdad? Hagan eso, es muy importante. 1:19. Escuchen lo que dice aquí Pablo: mas a ningún otro de los apóstoles vi, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. María tuvo más hijos e hijas. Ok. Dice, ahora leyendo, ¿verdad?, en Levítico. Vamos a leer Levítico y vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad?, para que miremos. Y después vamos a ir profundizando más esto, ¿verdad?, en otro video. Pero vamos a Levíticos 18. Levíticos 18. ¿Ok? Versículo 22 y 24. 22 al 24. Dice: no te echarás con varón, como mujer, como con mujer, es abominación. Vamos a un ejemplo aquí, vamos a ver. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho delante de vosotros. ¿Por qué leo esto? Ustedes pueden buscar en YouTube,
Todo mundo tiene acceso a internet. Busquen en internet donde el Papa en el tiempo del COVID dijo que él decía que todo el mundo estaba salvo de pecado. ¿Ok? Que él lo decía. Que los homosexuales son hijos de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué convicción puede tener el pecador? Ok, el Señor me acepta como soy. Ok, voy a seguir haciendo esto. Yo no estoy diciendo que el hombre es salvo por sus obras. Jesucristo dijo, las primeras palabras que salieron de Jesucristo cuando Jesucristo salió del agua ya, el Espíritu Santo, ¿verdad? Descendiendo de él, cuando fue bautizado, ¿verdad? Las primeras palabras que dijo Jesucristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentidos de qué? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Yo soy homosexual. Ay, ¿por qué? Dios me quiere así. Eso es mentira. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo yo voy a creer a un hombre cuando la palabra de Dios, que es la palabra, es infalible, y un hombre me está diciendo, no, está bien, solo confiesa tu pecado y ya está? No es así. No se predica el evangelio. No se da doctrina. ¿Cuántos de ustedes conocen todo el libro de Revelación o Apocalipsis? ¿Cuántos de ustedes conocen dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa ser bautizados? Porque no es en agua. Esto no se los van a decir. No se los van a decir. Miren, entiendan, hay muchos artefactos encontrados en el paganismo y se encuentran en muchas imágenes se encuentran una mujer, no la imagen igualita como la pone la Virgen María con el niño, supuestamente el niño Jesús, pero todo esto, ¿verdad? Todo barnizado para hacer creer a muchas personas. Y esto es lo que se les está diciendo, se les está advirtiendo. ¿Cuántas veces les explican quién es la gran ramera? No se les va a decir. Imagínense que escuchando a otros católicos, ¿verdad? Decir de que la gran ramera es Israel. Imagínense, qué barbaridad. ¿Ah? ¿Hasta dónde? No leemos claramente. Miren, después de esta enseñanza, porque gracias al Señor, ¿verdad? Estoy ahorita estudiando sobre quién es lo que está hablando el Señor aquí. Está hablando claramente del Vaticano. El Vaticano, ¿a cuántos cristianos no mató en la supuesta Santa Inquisición? Millones de cristianos fueron muertos. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos son herejes. Y era la tortilla estaba volteada. No era así. Y esto es lo que va a hacer el anticristo. Estos no quieren estar con nosotros. Vamos a matarlos, a cortar la cabeza, porque esa va a ser la religión que va a predominar en el mundo. Y está cerca. Esto ya está cerca, ¿verdad? Imagínense qué conexión. Dice la palabra de Dios que son 7 reyes, ¿verdad? 7 gobiernos. Están 7 en gobiernos ahorita. Se llama G2, G7. Y van a salir 10. Y de aquí van a sacar al anticristo al que va a gobernar en el mundo. Este hombre va a traer 3 años y medio de paz. Supuestamente paz, pero con engaño, ¿verdad? Y muchos van a ser engañados.
Miren, ustedes no tienen la mínima idea cómo el Vaticano ha estado involucrado. Miren, ustedes creen que tal vez, bueno, me van a decir loco. ¿Sabían ustedes que el Imperio Romano no fue destruido, sino que el Imperio Romano se introdujo en la religión para gobernar? ¿Cuántos países del mundo llegan a dar dinero al Vaticano? ¿Siento lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis? Va a castigar el Señor a todos los que bebieron la copa, que se emborracharon con la gran ramera. ¿Ustedes creen que todos estos gobernantes dicen, gracias Señor Jesús, siguen a un hombre? Y ellos saben lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos saben lo que están haciendo. Las tarjetas de crédito Visa, ¿de dónde vienen? Del Vaticano. Dice la palabra del Señor que la iglesia no se mezcla con los gobiernos. Lo hace. El Vaticano lo hace, ¿verdad? Pero bueno, dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Y el que no quiere, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Pero vamos a leer en Levítico lo que dice el Señor sobre la mujer, ¿verdad? Sobre por qué tienen que llevar sacrificio. Las mujeres después, dice que todo hombre, todo varón, niño varón que abre la matriz de una mujer, la mujer debe de llevar sacrificio para ella misma porque está inmunda. Analicemos. María, ahí sale, María llevó su sacrificio para ella, no para Jesucristo, porque Jesucristo nunca pecó. Porque si estamos diciendo que llevó sacrificio por Jesucristo, te quiere decir que Jesucristo estuvo sucio. Jesucristo nunca pecó. Él fue concebido por el Espíritu Santo. No podía ser concebido por el hombre porque el hombre, nosotros cuando nos juntamos con nuestras esposas y tenemos, ¿verdad? Formamos un hijo, lo hacemos a imagen y semejanza de nosotros, a como dice la palabra de Dios, porque Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya después, cuando Caín mató a Abel, después tuvieron más hijos y dijo Adán, y fue concebido a imagen y semejanza de él, ya no de Dios, de él. ¿Qué significa esto? Que su carne, todo su ser, concebido a imagen, o sea, el pecado de Adán transmitido al niño. Y así todos venimos, todos nacemos así, ¿ok? Todos nacemos así. Nadie está limpio de pecado, porque cuando nuestra mente despierta, ¿qué significa? Ya conocemos el mal, ya nos sentimos, estoy desnudo, ¿verdad? Entonces cuando ustedes ven a los niños, ya los niños ya buscan cómo taparse y ya cierran la puerta, ya están teniendo conocimiento. Entonces, otro engaño en la religión católica, ¿verdad? Que el niño tiene que ser bautizado por agua y son salvos. El niño es salvo cuando el niño no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo el niño va a entender el evangelio? Hasta que tiene su mente ya despierta, se le predica el evangelio. ¿Ok? Pero la Biblia no habla de que el niño es bautizado a temprana edad. Eso no sale en la Biblia. Pero como se enseña de esa manera y no chequeamos en la palabra de Dios, no va a entender la gente porque sus oídos están tapados. Muchos no quieren escuchar. Miren, les digo, a mí no me enoja, me da pesar cuando una persona va a un abismo. ¿Qué es lo que hace una persona que de verdad
quiere a esa persona, ama como manda el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que esa persona se lastime, yo voy a buscar cómo tratar de ayudarla. Pero ¿qué hace la gente ahora? No me toques, ¿verdad? Eso es lo que sucede ahora en el mundo, lamentablemente, ¿verdad? Por la mentira. Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Y en la próxima, si Dios quiere, vamos a profundizar este estudio, ¿verdad? Más, porque vamos a ir solo con lo que dice la Biblia, solo lo que dice la Biblia. Aquí ni lo que digo yo, ni lo que dijo Julano o Sutano, es lo que dice la Biblia, ¿ok? Bueno, que el Señor les bendiga y gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros. Hasta pronto, si Dios quiere.